Soy en la chuma, tengo libertad y para los cubanos pido libertad, que se acabe el comunismo y llegue la paz. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo la Federación de Radioaficionados de Cuba engaña no solo al pueblo y a los radioaficionados cubanos, sino al mundo entero. Ellos se venden como que son una organización no gubernamental o una ONG, pero sin embargo publican en su página oficial Federación de Radioaficionados de Cuba en Facebook. Casi todas las actividades que publican son actividades políticas. Cuando uno habla con un radioaficionado cubano y le habla algo referente a la política en contra de la dictadura de Cuba, nos dicen, por favor, no nos hables de política, que somos radioaficionados. La radioafición no se puede mezclar con política. Pero este no es el caso de ellos. Ellos hacen actividades políticas. Por ejemplo, hace 19 horas, celebrando en Ciudad Ávila el aniversario de la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, y la OPJM, la Organización de Pioneros José Martí. Dichas dos organizaciones son políticas y está relacionado con la política. Resulta bueno que ellos hacen actividades políticas. Entonces no pueden decir cómo es posible que tú digas que no se puede hablar de política por la radio si tú todo lo que haces es basado en la política. Entonces pues imagínense ustedes, vamos a seguir viendo por acá. También lo otro curioso es que yo he puesto 4 comentarios y los 3 comentarios me lo han puesto y me los han borrado. Ese comentario que ustedes están viendo ahí, de buenos días, este es el tercer mensaje que pongo porque lo quitaron los administradores. Bueno, ese también lo quitaron. Y bueno, pues increíble, ¿no? Quien quiera que sea el administrador de la página, señor, usted está contribuyendo a darme la razón a mí. Porque tienes que bloquearme, que quitarme esos mensajes. No están referentes a odio, simplemente están diciendo lo que yo opino y la verdad de lo que está sucediendo en la FRC y en la radioafición cubana. Así que con esto lo que quiero decir es que no nos pidan a nosotros los que vivimos en libertad que no hablemos de política, porque ustedes hablan de política todo el tiempo en sus redes sociales y en todos los lugares. Lo que pasa es que es política pro dictadura. A ustedes les gusta la política pro dictadura. Entonces, por eso lo hacen. ¿Por qué? Porque esa ONG no es una ONG, sino es una organización dirigida por el gobierno de Cuba, manejada a su antojo. No es una organización no gubernamental. Esa organización es gubernamental y está dirigida por Pedro, que es un señor militar que desafortunadamente el señor está enfermo ahora y lo va a tomar otro caballero que también es militar. Bueno, jornada ideológica Camilo y Che en Ciudad Ávila. También los avileños son muy revolucionarios y les gusta poner mucho eso en las cosas. Mira el otro. Las calles son de los revolucionarios, las calles de los revolucionarios. Ahí también poniendo más política. O sea, hello, estás poniendo política en la radio, estás poniendo política en los repetidores, estás poniendo política en todos los sitios. Entonces, ¿con qué moral me vas a decir a mí que no hable? Sabes que tú pones todo político. La Federación de Radioaficionados del Cuba cumplió. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero señores, así es la cosa. La Federación de Radioaficionados de Cuba sí es una organización política y además de eso controla a los radioaficionados en Cuba. Lo que deberían de hacer es no cobrarle a la gente obligatoriamente una membresía, que siempre se la quieren subir, y lo otro es que el que quiera pertenecer, que pertenezca, y el que no quiera pertenecer, que no pertenezca. Entonces, los obligan que si no perteneces, no te damos la carta de conformidad y no puedes pertenecer a la radioafición. Señores, en cualquier país del mundo la radioafición es una cosa personal, regida por el Ministerio de Comunicaciones, pero no por otra entidad. Así que la ARRL en Estados Unidos simplemente lo que hace es organizar y abogar porque haya mejores leyes, pero no te controla, no te dice qué hacer y no te sanciona. Pero la FRC sí lo hace. Miren cómo siguen poniendo cosas. Concluyen éxito en las actividades de apoyo a la defensa en Holguín. ¿Qué cosa es la defensa? Política. La defensa, militares. Así que bueno, eso es lo que yo quería que ustedes supieran. Mira, otra cosa. ¿Quién dice que el comandante en jefe no está entre nosotros? O sea, más política alabando al dictador de Fidel Castro. Así que señores,
Saquen usted sus propias conclusiones. Este video es porque me pareció demasiado vergonzoso que me borraran los comentarios que puse en esa primera publicación de la jornada, de la UJC y de la OPJM, la celebración que había en Ciego de Ávila. Así que, por si no lo sabían, yo también soy cubano, tan cubano como ustedes, gusano, sí, pero con libertad. Un fuerte abrazo a todos, que Dios me los bendiga y que Cuba sea libre, patria y vida y libertad para Cuba.